Listo, entonces ya para esta segunda guía, como pueden ver en los datos, en la parte superior ya aparecen mis datos, profesor Martín Ríos, el correo y el número de celular. Este celular solamente funciona como WhatsApp. Ahí me pueden enviar las tareas y las guías por ese medio y por ahí mismo yo les doy respuesta de nota. Listo, cualquiera de los dos medios, el que más se les facilite. Por WhatsApp no tengo inconvenientes, e incluso es más rápido el envío. Bueno, entonces en esta guía se trabaja el tema de cuadrado, rectángulo. Entonces, en la anterior guía estábamos estudiando algunas propiedades de los triángulos. En esta segunda guía se están estudiando propiedades de los cuadrados y los rectángulos. Entonces, como primera parte, nos hablan de que el cuadrado es una figura geométrica cerrada de cuatro lados congruentes y cuatro ángulos rectos. Entonces, en el cuadrado se cumple que todos los lados son iguales. Y al ser todos sus lados iguales, pues todos sus ángulos internos van a ser iguales. En este caso son rectos de 90. O sea que si yo sumo esos cuatro ángulos, ¿cuánto me dará? ¿Cuánto me dará la suma de los ángulos internos del cuadrado? 360, profe. 360. Listo. Entonces vean que este es un dato muy importante a tener en cuenta. Cuando teníamos un triángulo que era de tres lados, la suma de los ángulos internos nos dio 180. Ya cuando le Mm. agregamos un lado, o sea, ya tiene cuatro lados, la suma nos dio 360. O sea, 180 más. ¿Sí? Se sumaron 180 grados más. Listo. Si tuviéramos cinco lados, una figura de cinco lados, pues eso es algo interesante para que ustedes consultaran. ¿Qué pasará? ¿Será que también se suman 180 grados más? Pues resulta que sí sucede. Pero Serían tocaría, 480 grados. serían, no, serían 360 más 40, 400 más 100, 500, 500, 480, profe. 820, 540. profe. Daría 540, la suma de los cinco ángulos. ¿Sí? Y así sucesivamente, por cada lado que usted aumente, se le van a sumar 180 grados a la figura. Eso es un dato curioso de estas figuras geométricas. ¿Listo? Bueno, entonces acá observamos la figura para que podamos hallar el perímetro y el área de un cuadrado. Entonces, el perímetro de un cuadrado es simplemente sumar los cuatro lados. Entonces, es lo mismo que decir 4 por L. ¿Por qué 4 por L? Porque usted multiplica 4 por el lado y le da la suma, la misma suma de sumar 4 veces la L. Ya cambiándolo a número para entenderlo más fácil, que a veces con letras no es tan fácil. Si esto me diera 5, pues este vale 5, este vale 5 y este vale 5. Lo puede hacer usted de dos formas. Puede decir 5 más 5 más 5. Eso me da ¿cuánto? Sí. 20. Muy bien. O lo puede hacer como 5 por, bueno, perdón, 4, son 4 lados por 5, eso me da 20. Cualquiera de las dos operaciones es válida y pues rinde más con la segunda. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? El área de un cuadrado si es multiplicando la base por la altura también. Esta es la base y esta es la altura. Pero como son la misma, pues uno lo reduce a decir el área es L por L. Entonces como en este el área es, el lado es 5, entonces sería 5 por 5. ¿Cuánto da 5 por 5? 25. 25. 25, muy bien. Entonces así se calcula. En este la diferencia es que no decimos dividido entre 2, esa es la diferencia entre entre el triángulo. Acá solamente multiplicamos lado por lado y nos da. ¿Listo? Continuemos. Entonces, vamos a mirar ejemplos. Hallar el perímetro y el área de un terreno de forma cuadrada que tiene de lado 80 metros. Entonces, si tiene de lado 80 metros, pues el perímetro se halla simplemente multiplicando 4 por ¿cuánto? Por 80. Por 80, muy bien. Y eso nos da 320 metros.
Listo. Y si vamos a hallar el área, entonces es multiplicar 80 por 80. Que 80 por 80 nos da 8 por 8, 64. 6.400 metros, ¿qué? Cuadrados. 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 Recuerden, el área va con metros cuadrados, mientras que el perímetro va con solo metros. ¿Listo? El motivo es porque usted cuando multiplica el área está multiplicando metro por metro. Y al multiplicar metro por metro, pues va a quedar metro a la 2. Mientras que en el otro usted no está multiplicando sino un número, que era el 4, y ese 4 no tenía metros. Por eso queda solamente metros lineales y metros cuadrados. Listo. El segundo, el perímetro de un cuadrado es 600 metros, hallar su área. Listo. Acá es donde ya empieza uno a analizar un poco más esas medidas. Listo. Resulta que acá nos dicen que el perímetro, voy a dibujar el cuadrado. Entenderán que el pulso no es tan bueno acá en el computador. Entonces dice que el perímetro son 600 metros. ¿Qué sabemos de esos 600 metros? Que todos los lados acá van a ser iguales. O sea que este 600 metros es igual a sumar la A 4 veces o a multiplicar 4 por A. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto valdrá el lado? El lado valdrá lo que sería, para hallar el lado sería simplemente dividir este 600 entre ¿cuánto? 4. 150 cada uno. Correcto. Entonces, lo que uno hace simplemente para hallar, como sabemos que es un cuadrado y tiene todos sus lados iguales, dividimos el perímetro entre 4. Entonces yo digo 600 dividido 4 me da, entonces, 150. Muy bien. 150 metros nos da cada lado. Pero nos están preguntando el área. Pero ya es fácil porque tenemos que esto vale 150 y esto vale 150. O sea que nuestra área va a ser multiplicar 150 metros por 150 metros. ¿Listo? ¿Y cuánto da eso? 150 por 150. 22.500. Muy bien. Excelente. Entonces, así, digamos que eso es lo que uno empieza a analizar para poder resolver estos problemas. Uno parte desde esas características de las figuras. Si a mí me dicen que es un cuadrado, pues yo ya sé que todos sus lados son iguales y eso es lo que me permite hacer la operación. Por eso es tan importante esa comprensión de lectura y entender que cada dato o cada palabra que nos dan es muy importante para resolver el problema. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. Entonces continuamos. Ninguna, profesor. Listo. Entonces el siguiente dice el área de un terreno de forma cuadrada es 3.600 metros, hallar su perímetro. Listo. En este sí ya nos dicen el área. ¿Listo? El área es 3.600 metros. Resulta que ¿cómo se obtuvo esta área? Esta área se debió haber obtenido de multiplicar dos lados iguales, lado por lado. Es decir que hay que buscar dos números que multiplicados entre sí nos den 3.600. ¿Eso a qué se reduce? A hallar la raíz cuadrada de 3.600. Entonces, pensemos en este pedacito. Dos números que multiplicados, o bueno, un número que multiplicado por sí mismo de 36. ¿Cuál número cumple esa condición? 6. El 6, exacto. Porque Ujú. según las tablas tenemos esto. Señor, Sería 70 el resultado. ¿60? ¿O Sí, 7? señor. Listo, correcto. Entonces miremos, acá uno dice, según las tablas, uno sabe 1 por 1, pues da 1. 2 por 2, da 4. 3 por 3, da 9. 4 por 4, da 16. 5 por 5, da 25. Y 6 por 6, da 36. Es decir que acá nos servirá el 6. Y como tiene dos ceros, pues uno de los ceros va con él. Por eso a 60 metros. ¿Listo? Entonces, la raíz cuadrada de 3.600 es 60 metros. Nos daría el lado. Pero recuerden que la pregunta es hallar el perímetro.
Entonces ya tendríamos que ese cuadrado tiene 60, 60, 60 y 60. O sea que el perímetro, ¿cuánto dará? 240. Muy bien. 240. Perfecto. Aunque acá están las respuestas, la idea es que ustedes vayan siguiendo el proceso. ¿Listo? Ese es el objetivo, que aunque ahí están las respuestas, ustedes vayan entendiendo el paso a paso, por qué da, y ustedes mismos vayan haciendo las cuentas. Listo, perfecto. Entonces, esa es la explicación del cuadrado. Ahora venimos, la segunda figura de esta guía es el rectángulo. Entonces, por definición dice, figura geométrica cerrada de 4 lados y 4 ángulos rectos. Sus lados paralelos son congruentes. Congruentes es decir que las medidas son iguales. Y paralelos es esto. Entonces, para ir entendiendo el significado de cada palabra. Paralelo. Dice, este lado de acá es paralelo a este lado de acá. ¿Listo? Porque tiene una característica, y es que si yo extendiera esto bien, o sea, si el pulso en el computador me diera bien y yo extendiera esto, nunca se van a juntar. ¿Listo? Lo mismo pasa en este lado paralelo. Este lado de acá es paralelo con este lado de acá. ¿Listo? Entonces dice que esos lados paralelos son iguales o son congruentes, es decir que este lado de acá, este lado es congruente con este y este lado es congruente con este. ¿Listo? Esa es una primera característica de esto. Adicional, ¿qué otra característica tiene? Que sus ángulos son rectos, o sea que todos sus ángulos miden 90 grados. Y por ser una figura de 4 lados, pues la suma da 360. Si yo sumo esos 490 me da 360. Bueno, nos dan otro dato, pues ya depende de cómo uno lo esté observando. Dicen que este es el largo y este es el ancho. Entonces el lado más largo es el largo y el lado de menor longitud se va a denominar ancho. Ahora, ¿cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Se suman los 4 lados, pero también se reduce a una fórmula más corta, que es 2 veces uno de los lados más 2 veces el otro lado. O sea, 2 por L y 2 por A. Ejemplo, si esto midiera 5 y esto 5, y esto midiera 3 y esto 3, se puede sumar 5 más 3, 8, más 5, 8 más 5, 13, más 3, 16. Listo. O también lo puedo reemplazar acá. 2 por 5 da 10. Entonces estos me dieron 10. Y 2 por 3 me dio 6. O sea que yo sumo 10 más 6 me da 16. ¿Sí? Son dos formas de obtener ese perímetro. Y el área del rectángulo si es largo por ancho o base por altura. También esto tiene base y tiene altura. Entonces 5 por 3, en este caso, ¿cuánto daría el área de ese? 15. Muy 15, bien. profe. 15 ¿qué? Si son metros, entonces 15 ¿qué? ¿Metros cuadrados? Muy bien. Cuadrado. 15 metros cuadrados. Excelente. Listo. Entonces, ejemplos. Dice hallar el perímetro del área de un rectángulo que tiene de largo 25 metros y de ancho 12 metros. Entonces, acá nos lo presentan, dice, utilice la fórmula si quiere. Dice que si quiere haga un dibujo, porque es más fácil con dibujitos. Entonces este lado mide 12 también, este mide 25. Entonces yo multiplico 2 por 25, me da 50 metros. Y multiplico 2 por 12, me da 24 metros. Al sumar 50 más 24 me da 74 metros. Y ese sería el perímetro. Si usted dice, no, es que a mí se me complica hacer la multiplicación así, pues también puede sumar los 4 lados. Este más este, más este, más este. Y ya lo que le dé la suma igual va a ser el resultado. No hay problema como usted lo quiera hacer. Y el área es simplemente multiplicar 25 por 12. Y eso da 300 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí?
No, profe. Listo, No, perfecto. profe. Listo. Ahora pasemos a unos un poco más analíticos. Dice el ejemplo 5. El área de un terreno de forma rectangular es 360 metros cuadrados. La longitud del largo es de 30 metros. Entonces vean acá nos dice el área. En este tipo de ejercicio siempre hay que tomar los datos que nos dan. Área 360 metros cuadrados. Y nos dan que la longitud del largo, o sea, uno de los lados, tiene la media de 30 metros. Entonces recuerden, uno cómo obtiene el área. Uno multiplica el largo por el ancho. Eso va a ser el área. O sea que yo puedo decir lo siguiente. Yo digo, si yo divido el área entre el largo, si yo hago esa división, área entre el largo, me va a dar el ancho. Y eso es lo que hago. O si yo tuviera solamente el ancho, pues es lo mismo. Área entre el largo, entre el ancho, perdón, área entre el ancho me va a dar el largo. O sea, ustedes dividen el área entre la media del lado y ya obtienen la otra. Entonces uno acá lo haría de esta manera. 360 dividido 30 le dio 12 metros. Y ese es el valor del ancho. ¿Listo? Esa parte la entendieron o quedaron dudas ahí. Bien, bien, profe, bien. Perfecto, No, profesor. profe. Listo. Ahora, ¿y el perímetro cómo se halla? Pues ya teniendo que el largo es 30 metros y el ancho es 12 metros, simplemente pues lo puede sumar usted 30 más 12 más 30 más 12 o multiplicar primero 2 por 30 queda 60, 2 por 12 da 24 y el perímetro me da 84 metros. Listo. Entonces ahí con un dato ya podemos obtener el perímetro. Y en el siguiente nos hablan es del perímetro. Dice, el perímetro de un rectángulo es de 160 metros. La longitud del ancho es de 30 metros. Hallar su área. Entonces acá vamos a partir del perímetro. Entonces nos dicen perímetro de 160 metros. Y nos dicen que el ancho vale 30 metros. Voy a hacer la gráfica para entenderlo mejor. Entonces dice que este mide 30 metros y este mide 30 metros, obviamente. ¿Listo? Y la suma de todo da 160. Entonces analicémoslo de esta manera. Tengo 30 y 30. ¿Cuánto me da esa suma de 30 más 30? 60. Listo. 60. Entonces, para saber cuánto miden estos dos, yo puedo hacer una resta. Yo resto el perímetro menos 2 veces el ancho. Eso me va a dar 2 veces el largo. Me va a dar esto más esto. Si yo le resto a esta P, a estos 160, estos 60. Son 50. Exacto, muy bien. Entonces vean lo que sucede acá. Yo digo 160 menos 60, que es 30 por 2. Eso me va a dar 100. Que eso sigue siendo 2 veces el largo. Pero entonces como estos dos son iguales, pues es equivalente a hallar la mitad de 100. El largo va a ser la mitad de 100. Entonces la mitad de 100, ¿cuánto es? 50. Muy bien. Y ya teniendo este 50 de acá, pues ya con ello ya puedo hallar el área. El área, voy a escribirla por acá a un lado, simplemente sería multiplicar 50 por 30. ¿Y cuánto daría esa área? 150. No, 160. 5 por 3, 15. Listo. Y los dos ceros porque tienen dos ceros. Entonces 1500. 1500 metros cuadrados. Excelente. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Bueno, entonces ya acá entonces nos piden 6 ejercicios que tienen que ver con lo que se explicó ahí arribita. 6 punticos se desarrollan y los envían al WhatsApp. Listo. Bueno, entonces un gusto haberlos tenido hoy en la clase. Tuvimos una participación
de 13 personas en el curso. Me alegra porque hasta el momento es el curso que más ha participado. Espero que mantengan esa intención, ese esfuerzo. Les quedaría con la ayuda de Dios y con que ustedes se esfuercen, les quedaría solamente este año y terminan. Entonces los motivo a que pues se empeñen